Hermano, Dios les bendiga grandemente. Vamos a seguir orar. Comenzamos en el día de hoy nuestro estudio. Continuando el estudio de la semana pasada, estamos continuando la la lección titulada La Biblia y la homosexualidad. Vamos a la parte 2. Vamos a seguir orar para que Dios nos guíe. Amado Dios, te agradecemos, Señor, por esta oportunidad. Gracias, Padre, porque sabemos, Señor, que estás buscando instruirnos, edificarnos, ayudarnos. Te pedimos, Señor, que nos dé sabiduría y entendimiento, Padre, y que todo lo que se hable, Padre, así mismo sea para la edificación de cada hermano y cada hermana, y que nos ayude a acercarnos más hacia ti. Háblanos, Señor, a través de tu palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Así que, hermanos, miramos entonces, nos quedamos en la segunda parte. Se condenan las prácticas homosexuales, el castigo por el pecado. Estuvimos leyendo Génesis 19 del 1 al 24, donde se habla de lo que pasó en Sodoma y en Gomorra. Vamos a ver algunas de estas preguntas de reflexión. Tenemos acá, los hombres de Sodoma eran claramente una turba violenta y cruel. ¿Cómo los compararía con personas homosexuales que ha conocido personalmente? Estuvimos explicando la semana pasada, hermanos, en esta pregunta nos ayuda también a desglosar esto un poco, que no todas las personas, ¿verdad?, que sean homosexuales, lesbianas, transgéneros, son de la misma manera, al igual que las personas que no lo son también heterosexuales no son de la misma manera. Y eso es un punto importante de mirar. ¿Ok? Pero sean las personas como sean, hermanos, usted tiene su pecado, yo tengo mi pecado, nosotros todos tenemos nuestro pecado. Y Dios quiere que nos alejemos del pecado y que nos tornemos hacia Él en el camino. Así que la diferencia entre ellos y la mayoría de los homosexuales modernos cambia su posición sobre la moralidad de la homosexualidad. Explica. Y esa pregunta la mencionamos la semana pasada. Por ejemplo, si usted conoce personas, ¿verdad?, que son homosexuales, que son respetuosas, amables, gentiles y que como no se ven como personas o no le ha conocido usted, ¿verdad?, que sean gente de hacerle mal a la gente. Eso cambia su perspectiva en cuanto a los homosexuales, la homosexualidad, y es una pregunta que tenemos que, que analizar, ya que, hermanos, vamos a cambiar la pregunta en otra manera. Si una persona, vamos a decir, ha cometido otro pecado, ¿verdad? Vamos a decir que hizo un robo y usted conoce a la persona y usted aprecia a la persona siempre ha tratado bien, le ha aceptado, le ha querido, le ha valorado, y usted se entera de lo que esta persona hizo, esta persona se lo confiesa. No cambia, hermanos, que la persona sigue siendo quienes sean, ¿verdad? Pero el pecado, a menos que sea algo que sea confrontado y que haya un arrepentimiento verdadero, puede seguirle a esta persona, ¿verdad? Y llevarle a como seguir con una carga sobre su vida que no le permite, ¿verdad?, continuar hacia adelante. Entonces, el segundo tema de acá que nos quedamos es el origen del pecado en Romanos 1, del 18 al 32. Vamos a escuchar, o si lo tienen por ahí pueden leerlo así mismo conmigo. Dice así, Romanos 1 del 18 al 32. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo extendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual, también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que
deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando testados de toda justicia, injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que lo practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Así que, hermanos, hay veces que las personas dicen que el Nuevo Testamento no habla del tema de la homosexualidad, ¿verdad? Pero mire, hermanos, están ahí en el Nuevo Testamento, en Romanos 1, 18 al 32, bastante claro, ¿verdad? Que prácticamente se les dejó que se fueran en su misma perdición, en su mente y en su pensamiento. Bendiciones, tres. Así que todo pecado, hermano, muestra una relación rota con Dios. Y ese es el punto, que no nos enfoquemos solamente en el homosexualismo. Y esto es una cosa que ha pasado más en el año 2023 que ha pasado anteriormente, es el enfoque en un pecado. El enfoque en un pecado, hermanos, y el pecado, pero ¿y qué tal los demás pecados? Entonces, es algo que puede ser bien peligroso porque la gente hace así y apunta a un tipo de pecado, pero no le apunta a los otros pecados también. Hermano, la mentira es un pecado que también lleva al infierno si nosotros la practicamos diariamente, ¿verdad? Y no nos arrepentimos. Entonces, Dios, ¿verdad? Quiere que tengamos una relación directa con Él y no que permitamos que el pecado la rompa, que fue lo que sucedió en el jardín del Edén. Lo que comenzó como el pecado de Adán y Eva en el huerto del Edén, ¿verdad? Es visto así como este momento donde se rompe esta comunión. Y la discusión de Pablo sobre la homosexualidad, junto con otros pecados en Romanos 1, señala cuán lejos está la humanidad del plan de Dios. Podemos ver aquí, hermanos, que es señalada la homosexualidad como un problema. Y el punto más amplio que hizo en Romanos 1 eran las relaciones, es que las relaciones homosexuales entre hombres y entre mujeres son indicativas de un mal mayor. Y ahí está el punto, que hemos hablado de esto anteriormente. Dentro de lo que son las tendencias homosexualidad, lesbianismo y todo esto, usualmente, ¿verdad? La tendencia es que haya una indicación de que hubo algún mal. No sé usted, hermano, pero le cuento, personas que he conocido, que conozco, está conectado con algo que le pasó en algún momento de su niñez, de su vida, de alguna experiencia. Se trata también del ser humano creado por Dios que decide seguir su propio camino. Esta es la misma rebelión que se manifiesta hoy a través de lo que es el transgenerismo también. Aunque Dios los creó como hombre o mujer, hermano, su rebelión es tan profunda que rechazan incluso la propia naturaleza que Dios le ha dado a las personas. Y ya sea que uno se rechace el género o el matrimonio heterosexual, todo es una negación pecaminosa del orden creado por Dios. No son las palabras mías, ni lo que yo diga lo que yo quiera decir. La palabra de Dios dice de esta manera. Entonces, renunciando al conocimiento del Dios verdadero, la humanidad caída elige otros dioses y es entregada a una multitud de pasiones impías y antinaturales por
parte del Creador, quien los entregó una mente reprobada, como dice Romanos 1:28, para hacer cosas que no convienen. Entonces, la homosexualidad, hermanos, al igual también como demás y otros pecados, en la larga lista que Pablo menciona en el Romanos 1, es resultado de la naturaleza caída y la profundidad de la depravación que produce. El hecho de que aparezca como un síntoma mayor, hermano, nos sorprende, ya que Pablo se remonta al relato de la creación del Génesis, en el que el creador de la forma a la humanidad, ¿verdad? Cuando Dios forma lo que es el hombre y la mujer, le une al hombre y a la mujer, primera mujer, en lo que es una unión, ¿verdad? Una unión de contraste. Entonces Pablo parece decir, miren cuán bajo hemos caído, la creación rechaza a su propio creador. Mire eso, la creación rechaza a su creador. Yo no sé si usted ha visto esto, lo ha escuchado, que una persona, por ejemplo, en un empleo, comienza y esta persona de acá lleva muchos años en esta compañía, le entrena, y después llega un momento que el que fue entrenado piensa y cree saber más que el que lleva trabajando ya muchos años en ese lugar. No, si yo fuera, y empieza la altivez, el orgullo, ¿verdad? Y eso es pecado. Entonces, podemos ver aquí que Pablo parece decir, mire cuán bajo hemos llegado, hermanos. Las cosas se han trastornado tanto que incluso la relación más básica está trastocada de una unión heterosexual a una homosexual. Hablamos la semana pasada y le mencioné, hermanos, que también está la práctica y el énfasis hoy día de hasta la bestialidad. La bestialidad la están empezando como a decir, pero es que yo nací así. Es que me siento atraídos a animales y esa es la manera que yo fui creado. Y de ahí la persona ya justifica y así se queda. Entonces, hermano, no existe ninguna prueba científica, biológica de lo que es el ADN. Nada, hermano, que pruebe que una persona nace de ese modo, que una persona fue creada para que fuera de ese modo, que heredó, ¿verdad? Un gene de su tatarabuelo, que diga que si una persona fue homosexual, que vaya a ser homosexual la próxima persona. Aunque algunas personas dicen que esas pruebas sí existen, hermanos, pero no existe ninguna. Usted no va a encontrar ningún científico, ¿verdad? Ningún doctor, ninguna persona que estudie biología que vaya a decir eso, porque literalmente no puede ser probado biológicamente por la misma ciencia que busca tener la esencia física, ¿verdad? De poder probar las cosas. Entonces, abundan las teorías sobre de dónde viene la homosexualidad. Durante décadas se asumió que se trataba de una enfermedad emocional o mental, también que se derivaba de una mala crianza, también decir que era tipo experiencias de abuso o desarrollo psicosexual. Pero a la medida que la sociedad se volvió más abierta a la homosexualidad, la noción de que era una condición innata comenzó a echar raíces. De repente, hermanos, si usted mira los libros de psicología hace años atrás, eso era considerado hasta una condición mental. Y entonces empezó a cambiar, ¿verdad? La gente empezó a adaptar y acomodar. Y entonces se llega hasta la idea de que la posibilidad de que sea una condición innata significa de que una persona haya nacido así, viene entonces a la mesa. Ahora se quiere discutir esa forma de pensar. Muchos expertos llegaron a la conclusión de que algo tan profundamente arraigado debía de estar presente al nacer. Teorías de personas. Pero estas teorías se olvidan del punto central. La homosexualidad, como cualquier desviación del plan de Dios, es un resultado, hermanos, de una tragedia humana que llamamos la caída, que viene cuando a través del pecado. Cuando Dios lamentó las consecuencias del pecado de Adán y Eva, incluida la naturaleza pecaminosa que heredarían sus descendientes, explicó que la experiencia humana ahora contendría elementos dolorosos y trágicos que él nunca había querido. Eso está en Génesis 3, 16 al 19. Y vienen entonces, hermanos, ahora el ser humano a experimentar situaciones, a experimentar cosas que no fueron el plan divino de Dios, pero por el pecado, hermanos, han llegado.
¿Sabía usted, hermanos, que hoy día no sé cuántos aquí les duele la espalda de vez en cuando, ¿verdad? O usan lentes, o le duele la pierna, el tobillo, se golpeó un brazo. Pero hermano, no era menester de Dios que nosotros sufriéramos de la manera que sufrimos en estas cositas, ¿verdad? O que fuéramos ciegos, o sordos, o mudos. Eh, Hermanos, la caída trajo todas estas cosas, porque Dios lo había creado todo perfecto. Y de ahí entonces las cosas cambiaron cuando vino ese tiempo de la caída. Entonces, el ser humano nace en pecado y es acosado por inclinaciones que Dios nunca quiso que experimentáramos. Algunas de estas inclinaciones lo pueden ser la codicia, el egoísmo, la deshonestidad, ¿verdad? Cosas universales, lo que significa que todos los compartimos y podemos identificarnos con ellas, pero también hay otras inclinaciones como los actos sexuales que son condenados en Levítico y en Deuteronomio y solo las experimentan algunas personas. La homosexualidad es una tendencia con la que muchas personas no se relacionan, pero es una de las muchas consecuencias también de la caída. Entonces, esta es la razón por la cual cuando vienen los argumentos sobre las causas del comportamiento homosexual, sean secundarios a la pregunta mayor de si este comportamiento fue algo que nuestro creador determinó, porque esa es otra. Dios me hizo así, esa frase también. Dios me creó así y Él quiere que yo me quede así. Pero es lo mismo, hermano, si yo fuera un ladrón, ¿verdad? O yo fuera un mentiroso, yo decir, no, pero Dios me creó así, yo soy mentiroso, yo soy ladrón y ya. Entonces, tengo que tener cuidado porque solamente porque yo piense ese punto de vista de que así Dios me creó, pues no significa nada. Porque literalmente, hermanos, es una justificación. Imagínese usted, hermano, yo le conozco a usted hace muchos años y que usted me diga que sé yo, que yo sea contable de su negocio y que yo le robe a usted. Y cuando usted me diga, pero ¿y por qué usted hizo eso? No es que Dios me hizo así. Yo siempre tengo que coger lo que no me pertenece, no lo puedo controlar. Es que así fui hecho. Entonces es literalmente, hermanos, lo que estamos hablando aquí. Es algo que no puede, no tiene nada que ver, ¿verdad? Con verdaderamente el plan divino de Dios, porque Dios lo que quiere en nuestras vidas es que seamos personas fieles a Él, fieles a la palabra de Dios. Y escuche bien, hermano, personas que no permiten que sus pecados controlen sus vidas. Punto. Y uso la palabra pecados en general, porque esa es la palabra que tenemos que utilizar. Algo que va en contra del plan divino de Dios. Entonces, muchos argumentarán que Dios ama a todas las personas y que no cometió errores cuando nos creó. Si bien es cierto que todos somos amados por Dios y somos creados por Dios, el hecho es que uno por uno todos hemos sido elegidos para pecar. No, perdón, todos hemos elegido pecar al rebelarnos contra aquello para lo que Dios nos creó. Entonces, no sé aquí, déjenme le hago esta pregunta, ustedes respondan. ¿Qué teorías ha escuchado usted sobre la causa de la homosexualidad? ¿Qué han escuchado sobre cuál es la causa, la razón de la homosexualidad? ¿Qué han escuchado sobre eso? ¿Por qué viene la homosexualidad? ¿Por qué pasa? ¿Han escuchado esas conversaciones o no han escuchado eso? Muchos comentarios sobre eso. No, yo siempre me he preguntado por qué viene esto, de dónde viene eso y por qué. Porque yo digo que Dios hizo al hombre y a la mujer, pero en la parte de la Biblia de este tipo de parte del mismo texto, o sea, no estoy diciendo que eso no es de Dios, ¿verdad? Eso realmente, eso ya creo que no viene de Dios. Eso me explica que ya es como que como el demonio, ¿qué será lo que le pasa a la gente? Y es esto. Porque ahorita
todavía se está haciendo más, se está viendo más todavía ese tipo ¿cómo se le puede decir? De sexo, no sé. O como se identifican orientaciones sexuales. Ya no estaba más homosexual, sino ya es otro nombres. No, y la manera que la gente se identifica, ahora dicen yo me identifico como un gato. Y no lo digo como broma ni como burla de nadie. Ahora mismo, literalmente, hace poco, una familia fue a una reunión educacional de una junta directiva diciendo que fueron a quejarse porque dice mi hijo se identifica como un gato y quería que pusieran una cajita de gato en el cuarto para que literalmente para que el niño pudiera sentirse más cómodo, como que estaba como que estaba más aceptado. Y entonces a eso estamos llegando, que literalmente estas personas piensan ciertas cosas. Entonces, mirando, hermanos, la confusión de un niño, Lilibet puso aquí que algunas personas dicen que se nace con eso, ¿verdad? Mirando aquí estas cosas, yo le puedo decir algunas experiencias de las que yo he tenido, ¿verdad? En este tipo de conversaciones y de estas áreas. Por ejemplo, hermanos, he conocido personas donde el padre y la madre querían una niña. Y como querían una niña, trataron al niño como una niña. Entonces llega un momento que el niño dice, no, pues yo me siento identificado como una niña, pero lo que pasó en la crianza, pues le llevó así. Hemos visto también familias donde ha habido dos varones, ¿verdad? Y quería la niña y también se fueron por la misma cosa. Hemos visto entonces, cuando el niño es más apegado, la niña más apegada a la madre o al padre y todas estas cosas pueden impactar, pero miren, le voy a dar lo opuesto. Como ustedes saben, tengo gemelos, mi esposo tenemos gemelos, más la niña pequeñita. Entonces, yo le he dicho a mis niños que, y ellos, si usted mira cómo yo los trato, a la niña y al niño, aunque son gemelos, yo les enseño las cosas a ambos. Por ejemplo, ya están grandecitos, estaba enseñando a sacar la nieve. Entonces, yo quiero que mi hija aprenda cómo palear la nieve, al igual que quiero que mi hijo aprenda cómo palear la nieve. Le estaba enseñando cómo cambiar el aceite al auto. Quiero que aprenda mi hija, quiero que aprenda mi hijo. No es la mentalidad de no, porque ella es o porque él es y uno tratarlo de una manera u otra. Nuestra sociedad, por más que se habla de tratar a la gente con igualdad y todas estas cosas dentro de la familia, hermanos, muchas veces las enseñanzas que son mostradas se enfocan en darle más valor a una cosa, más valor a otra, y se empiezan a hacer las separaciones, ¿verdad? En cuanto a las responsabilidades dentro del hogar. Y hermanos, es importante, ¿verdad? Que el varón sepa cómo cocinar y también cómo planchar su ropa, al igual que la niña sepa cómo cocinar y cómo planchar su ropa también, porque uno nunca sabe, esa persona termina yendo a la universidad y está sola esta persona, necesita saber cómo hacer sus cosas. Entonces necesita ser, ahí está la palabra, autosuficiente. Pero eso no tiene nada que ver con guiar a un niño, una niña, a que vaya a rechazar ciertas cosas, ¿verdad? En un aspecto como diciendo que una sea mejor o sea más mala que la otra. En cuanto a lo que es el comportamiento. Entonces, miramos, por ejemplo, dentro de las familias, es una cosa que esto pasa muy tristemente, hermanos, pasa muy a menudo, donde hay abuso sexual, trauma sexual. Y ha habido personas que han sido abusadas por personas del mismo sexo o que han sido abusadas por personas del sexo opuesto cuando eran muy niños pequeños. Y ese trauma, hermanos, ese trauma le puede llevar a que se una, a que se quiera unir con personas del mismo sexo o que le pueda unir a personas de ambos sexos también. Porque dice la persona, esta persona que me hizo daño, me hizo sentir de una cierta manera, ¿verdad? Mientras que mi otro, vamos a decir, si es una niña y fue herida, lastimada, vamos a decir, asaltada sexualmente por otra mujer, ¿verdad? Sintió que su padre no le protegió. Entonces puede empezar hasta a detestar a los hombres. Mi padre no me protegió. Entonces,
mi mamá hizo lo que pudo, entonces, bueno, pues entonces ahí busca ese desarrollo y lo que hace es que empieza a buscar una casi una figura materna, como protección. Protección, como una protección materna dentro de su propia relación. Y esto, hermano, no le ayuda a poder verdaderamente crecer y madurar espiritualmente, emocionalmente, psicológicamente, ni asexualmente tampoco, porque está esta persona cargada, y escucha la palabra, atada. Hay una atadura. Y si usted no cree, para las personas que no crean, si usted no cree eso, hermano, mire otra cosa opuesta. Personas que han sido golpeadas por violencia doméstica, que han sufrido por violencia doméstica, muchas veces, hermanos, ese trauma impacta dentro de la familia. Ustedes pueden ver, si se ponen a escuchar historias de personas, vamos a decir que se criaron donde la familia siempre peleaba, el padre le pegaba a la madre le pegaba al padre y el niño se crió con esto. El hombre llega ahora, está casado y ese hombre prefiere no discutir. Su mecanismo para lidiar con la situación es: yo no voy ni a subir la voz, para evitar lo que yo viví con mis padres. Así que le pueden golpear, le pueden tirar, le pueden decir lo que sea y no va ni a abrir la boca. Solamente es una manera. Otras personas que vienen y dicen: no, yo voy a golpear también, o yo voy a golpear porque así fue que aprendí, y pasan 20 años casados, nunca le han puesto la mano encima a su mujer o viceversa, y un día se toman un trago y de repente inmediatamente pasó. Lo que vivieron, que lo llevan cargando sobre sus hombros, de repente aparece de la nada, por decir, porque así hemos invitado. Entonces, Romanos 1:32 a 2:1 dice: ¿cómo pueden los creyentes mantener la humildad y evitar actitudes de juicio al considerar los pecados con los que ellos no luchan personalmente? Así que miremos Romanos 1:32 hasta el 1. Dice lo siguiente, dice: quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Por lo cual, eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Y me lleva eso a lo que estamos diciendo aquí. ¿Que de qué me vale, hermanos, a mí que yo esté aquí parado hablando de la gente homosexual, ignorando el pecado dentro de mi vida? Todos tenemos pecado. Entonces, el enfocarse en un pecado, hermanos, como que echa al lado o casi excusa a los otros. Y el pecado es pecado. Pecado, cualquier cosa que va en contra del plan divino de Dios en nuestras vidas. Entonces, yo se supone que tenga que luchar para que yo no vaya a dejarme caer en mi pecado, que no vaya yo a tomar ese camino, ¿verdad? Caer en tentación y poder evitar caer en ese pecado. De igual manera, las personas que están luchando con este pecado tienen que tomar la misma decisión de luchar en contra del pecado y no dejarse caer ni llevar por el pecado. Entonces, seguimos acá. La libertad de la homosexualidad está en Cristo. La libertad para morir. Romanos 6, del 1 al 14. Miremos aquí rapidito. Dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él,
sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Concupiscencias son, hermanos, los deseos, ¿verdad?, que tiene la persona carnal. Dice el 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces podemos ver aquí, hermanos, que Dios no obliga a nadie a aceptar la libertad del pecado. Él nos da la voluntad de elegir. Dios llama a las personas a abstenerse del pecado y también les da el poder para morir de ese pecado. Así que no tiene que hacerlo. Mire, hermano, mírelo de esta manera. Vamos a decir que a usted le encanta tomar café. El café es café. Muchas personas toman café diariamente, ¿verdad? Tantos lugares, tantas cafeterías que hay por todos lados. Pero imagínese usted que usted vaya al doctor y el doctor le diga, si usted toma café se va a morir. Pero ¿y qué ejemplo es ese? Hermano, hay personas que la cafeína ya su cuerpo no puede. Quizás lidian con alcoholismo, quién sabe, cualquier situación, pero que no pueden tomar café. Entonces, en el momento que esa persona esté en su casa un día estresante del trabajo, llega relajada y la persona le viene a la mente, quiero tomar café, pero sabe que eso le va a hacer daño a su salud. Miremos el pecado, que cuando nos viene a nuestra mente una de nuestras concupiscencias, de nuestros deseos, ¿verdad? Nosotros también tenemos que tomar la decisión de si vamos a darle la bienvenida para que nos haga daño o si vamos a honrar a Dios y olvidarnos de esto. Entonces, esto permite que una persona diga no a una tendencia o comportamiento al que se ha acostumbrado, incluso con el que se ha aún identificado. Podemos ver acá entonces, la homosexualidad no es una inclinación, no es solamente una inclinación sexual, es una identidad declarada con orgullo en desfiles y anuncios. Se dice la famosa frase, el salir del closet, y a la que se aferran muchos como un rasgo innato con el que afirman haber nacido por diseño de Dios. Y traen a Dios y lo traen y lo mencionan así como si Dios lo hubiera hecho así. Si bien eso no es cierto, debemos recordar que la persona promedio involucrada en la homosexualidad se ha sentido diferente desde temprana edad y ha luchado quizás durante décadas para encontrar la paz con su orientación e identidad sexual. Ahora, cuando se enfrenta al plan de Dios para la sexualidad humana, esa persona a menudo dirá, ¿cómo puedo decirle no a lo que siento? ¿Cómo puedo ser libre de esto? Siempre me he sentido así. Ahí es que viene ese pensamiento, ¿verdad? Las palabras de Pablo en Romanos 6 sobre nuestra identificación con Cristo introducen una esperanza alentadora para cualquiera que se arrepienta, incluida la persona homosexual. No se requiere, hermano, que el ser humano mismo se libere del poder del pecado. Más bien se nos invita a considerar que nuestra naturaleza pecaminosa está muerta y que tenemos que identificarnos con la muerte de Jesucristo en la cruz. Así que en otras palabras, no es que vamos a lograr vencer las tentaciones a través de nuestra fuerza, sino la fuerza de Cristo que murió por nosotros en la cruz. Así que reclamamos una liberación del poder de nuestra vieja naturaleza, tal como declararíamos la libertad de un enemigo que alguna vez fue poderoso y que ha muerto. El pecado no tiene dominio, hermano, sobre nadie que tome en serio las palabras de Jesús cuando dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, dice Juan 8:36. Y mire, hermanos, yo he escuchado personas que hasta han mencionado o me han dicho o hasta han lanzado maldiciones, ¿verdad? Espirituales. Pero hermanos, esas cosas hay que entender que Dios es Dios y nada tiene poder ni autoridad sobre nuestras vidas, ¿verdad? Sino Dios, cuando nosotros le damos la oportunidad de que Él así mismo lo haga. Vamos a ver entonces rapidito este video, escuchemos.
Desde que tengo uso de razón, me sentí como un hombre atrapado en un cuerpo femenino. Se me alegraba el día cuando la gente me confundía con un niño. A los 9 años, escuché que existía algo que solíamos llamar una operación de cambio de sexo. Hice un voto de que algún día cambiaría mi nombre a David, me cambiaría de sexo y viviría feliz para siempre. Comenzando la secundaria, me volví suicidamente depresiva. Estaba intensamente celosa de los chicos a mi alrededor que se estaban convirtiendo en todo lo que yo anhelaba ser. Entonces, descubrí que me atraían las mujeres. Yo no quería eso. Yo no elegí eso, pero me sentí impotente para cambiarlo. Quería suicidarme, porque era demasiado doloroso vivir en este cuerpo. Mientras trataba de darle sentido a mi vida, razoné que, como un hombre atrapado en un cuerpo femenino, era normal que me sintiera atraída por las mujeres. Eso me convertía en un hombre heterosexual. Si tan solo podía resistir hasta esa operación de cambio de sexo, mi mundo finalmente tendría sentido. Pero luego comencé a pensar en los resultados de cambiarme de sexo. ¿Cómo le diría a mi familia? ¿Me rechazarían? No estaba segura de cómo responderían, así que pensé que solo tenía 2 opciones. Podría huir, cambiarme de sexo y vivir feliz para siempre, o podría renunciar a mi sueño de ser un hombre. Estaría condenada a la desesperación suicida, pero al menos me aseguraría de mantener a mi familia. Recuerdo el día que elegí la opción B. Mi familia era todo lo que tenía y necesitaba su amor. A partir de ese momento, hice lo que tenía que hacer para sobrevivir y mantener mi profundo y oscuro secreto. Traté de curarme experimentando sexualmente con chicos, con la esperanza de que despertara algo dentro de mí, pero solo intensificó mis celos. Quería ser el hombre con la mujer, no la mujer con el hombre. Ya avanzada en la secundaria, escuché el Evangelio por primera vez y comencé a seguir a Jesús. Como cristiana pensé que todos mis deseos desaparecerían repentinamente, pero me despertaba la mañana siguiente, todavía atraída por las mujeres y deseando ser un hombre. Viví una doble vida hasta mi último año de la universidad, cuando le confesé todo a mi pastor universitario. Esperaba que me rechazara, pero, en cambio, me agradeció por confiar en él y me concedió la ayuda que necesitaba. Me mostró gracia y eso marcó toda la diferencia. Durante los siguientes 11 años, mi vida se transformó. Descubrí que yo no había nacido gay o transgénero, sino que experiencias dolorosas habían afectado mi visión de la sexualidad. La mentira de que es mejor ser hombre que mujer se había incrustado profundamente en mi alma. La respuesta a mi disforia de género no fue cambiar mi cuerpo para que coincidiera con lo que mi mente pecaminosa me decía, sino renovar mi mente para alinearme con el cuerpo que Dios me dio. A medida que llegué a estar de acuerdo con la verdad de la palabra de Dios y recibí oración de sanidad interna por experiencias dolorosas en mi pasado, mis deseos comenzaron a cambiar. Eventualmente, abracé mi cuerpo dado por Dios. Hoy estoy completamente contenta como mujer y completamente atraída por los hombres. No es que no pueda ser tentada con deseos de mi pasado, sino que Dios ha saciado tan profundamente la sed de mi alma que ya no anhelo lo que antes anhelaba. Eso ya no es lo que yo soy. Soy un ejemplo vivo de lo que Pablo escribió en 1 Corintios 6. Los que se entregan al pecado sexual o practican la homosexualidad, ninguno de esos heredará el reino de Dios. Algunos de ustedes eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué piensan de ese testimonio? O sea, si viene, si no, o sea, yo no pensaba que eso tuviera que como pecado, o sea, quería que los que practican la homosexualidad. Sí, lo que pasa es que uno mira la Biblia
y la Biblia, las diferentes versiones lo dicen de diferentes maneras. La frase más original dice los hombres que se echan con hombres. Por eso que Entonces ya por eso a veces, la Biblia no dice, bueno, la Biblia no dice no fumar marihuana, no dice no fumar cigarrillos, ¿verdad? Pero en cuanto al tema de la homosexualidad, lesbianismo, vamos a decir, la manera más fácil de resumirlo, como lo dice la Biblia, es que leímos hace un ratito en Romanos, creo que fue la parte de Romanos 1, 18 al de 32 o 6 del 1 al 14, cuando el de 18 al 32, cuando habla literalmente de no utilizar la sexualidad de la manera natural. Porque ya cuando se habla de la manera no natural, ahí también se incluyen los animales. Se incluye la bestialidad y todas estas cosas. Y prácticamente podemos ver en el testimonio de esta mujer, que es una mujer que verdaderamente, pues, como ya lo resumió, ¿verdad? Uno escucha todo el principio y está como que ella está respaldando, está todo de acuerdo, ¿verdad? Hasta que después dice, pero un día pude entender, ¿verdad? Que mi pasado me había llevado por un camino y en el día de hoy, ¿verdad? Ha sido un proceso en su vida que ella ha tenido que trabajar esos traumas, hermanos, esas cargas emocionales y psicológicas que a veces pasan las personas que lo que quieren es llevarle por el camino del error. Vemos acá, pregunta, ¿qué significa considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro? Como dice Romanos 6:11, pues hermanos, en la esencia está, ¿verdad? Que si mantenemos el pecado vivo y planeamos ir a morar con Dios, ¿cómo vamos a estar allá en pecado vivo? Si es lo que queremos, ¿verdad? Por eso es que es tan importante, hermanos, que pues aunque la diferencia entre una persona pecadora y mi persona no es que yo sea perfecta, es que la persona pecadora que rechaza a Dios ha decidido entregarse al pecado, ¿verdad? En mi caso, yo he decidido venir delante de Dios con mi pecado y con mis faltas y yo soy redimido por la sangre de Cristo. Y ahí es donde está la diferencia. No es que uno sea mejor que otro. Pero ¿podrá una persona homosexual realmente cambiar? ¿Por qué sí o por qué no? Aquí hay muchas opiniones. Pero escucha bien, hermano, se la voy a resumir rápidamente. Dios es Dios y para Dios nada es imposible. Ya, ahí está la respuesta. De la misma manera que Dios puede levantar a un paralítico y lo ha hecho, de la misma manera que puede sanar a un ciego y lo ha hecho, de la misma manera que puede, ¿verdad? Esto es exactamente lo mismo. Si una persona está verdaderamente dispuesta, Dios puede así mismo obrar también de la misma manera. Así que la libertad para vivir, Romanos 6, del 18 al 23, dice, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que hermanos, aquí rapidito, la audiencia de Pablo habría sido muy consciente de la naturaleza opresiva de la esclavitud. El Imperio Romano estaba lleno de personas esclavizadas, así que esta era una ilustración inmensa para la gente utilizar el pecado como una esclavitud, porque si alguien entendía esclavitud eran los israelitas. Luego describió cómo una persona puede ser liberada de las ataduras del pecado encomendándose a Dios. Y sorprendente noticia hoy cuando tantos unos toman una posición de, bueno, una vez gay, siempre gay, hacia las personas homosexuales. Y una vez homosexual, siempre homosexual. Y hermanos, yo lo vamos a estar haciendo en algún momento pronto. Conozco un hermano que él vivió una vida como homosexual por, creo que fueron 12 años. Y hoy día él ya no es homosexual y él viaja alrededor de los diferentes lugares dando su testimonio de lo que Dios hizo en la vida de él y como él es cristiano. Pues esa persona va a estar presentando pronto
acá y él es americano, vamos a hacerlo haciendo para que una colaboración para que podamos aprender de la historia de él. Así que en la época de Pablo, hermano, muchas personas se liberaron de la homosexualidad, muchos todavía lo hacen. Y como todos nosotros somos libres de morir de nuestras tendencias pecaminosas y vivir una vida nueva, ya que no somos siervos del pecado, sino que elegimos ser siervos así mismo de Dios. La iglesia moderna está en un grave y doble peligro respecto a este tema. Por un lado, demasiados cristianos están transigiendo con la verdad, temerosos a ofender a sus amigos y seres queridos homosexuales. Si se aferran a la perspectiva bíblica, ya que esto constituye una transigencia doctrinal sobre un tema esencial que ningún mayordomo serio de la verdad puede aceptar. Sin embargo, mantener la oposición correcta de este tema, de esta manera incorrecta, es igual de peligroso. Cuando nuestra cultura acepta un error, es fácil condenar los pecados fragantes sin considerar el alma herida en las garras de esos pecados. Dios, escuche esto y terminamos ya con esto. Dios ama a estas personas. Y nuestra misión no es solo decir la verdad sobre la moralidad sexual, sino también hablar la verdad sobre esta voluntad, que es la voluntad de Dios de traer a todos los perdidos hacia Él. Y como embajadores de Cristo, compartimos la totalidad del mensaje del Evangelio, anhelando que las personas sean, hermanos, reconciliadas con Dios. Así que pregunta de reflexión, se la llevan a la casa, que el tiempo avanzado, ¿de qué maneras equivocadas ha escuchado a alguien decir la verdad sobre la homosexualidad? Y cómo cree que la iglesia puede compartir el evangelio más eficazmente con las personas homosexuales. La pregunta número 1, yo le había contado, ¿verdad? Que había visto un pastor que lo que estaba diciendo, ojalá yo pudiera cambiar, ojalá yo pudiera cambiar, ojalá yo pudiera cambiar. Y eso son cosas, hermanos, que ¿cómo vamos a decir eso? Dios es Dios y a Dios no tiene que cambiarle nada. Dios ha establecido las cosas como las ha establecido y su palabra es la que es. Y la número 2, compartir el evangelio con las personas homosexuales. Mire, hermanos, tenemos que amar a todo el mundo y se acabó. No estamos diciendo aquí con esto que hay que odiar a nadie, no se puede odiar a nadie, ¿verdad? Ese no es el plan ni el propósito de Dios en nuestras vidas. Así que, hermanos, si conoce a alguien que lucha con su identidad sexual, ore de manera de mostrar el amor por Dios y mantener su compromiso con la verdad. Piense también en cómo se identifica usted mismo y asegúrese de que su identidad refleje su relación con Dios. Y también ore por la generación más joven de su iglesia, hermanos, que puede estar luchando con una identidad, con su identidad en Cristo. Tengamos cuidado, hermanos, en cuanto a lo que nos dice Dios sobre la verdad sobre la homosexualidad, cuando se explica bíblicamente en los términos más claros e inequívocos. Nunca fue la intención de Dios, no puede ser bendecida por Dios y está prohibida por Dios. Sin embargo, cuando se trata de la verdad, no solo cuentan cuál sea nuestra posición, sino cómo expresamos esa posición. Al estudiar y reflexionar y comentar sobre este tema, siempre debemos ser motivados por el amor de Cristo, no en condenar ni en rechazar a la persona que está atrapada en las garras del enemigo. Así que, hermano, vamos a seguir entonces luego con la lectura, la lección, discernamos los mensajes de los medios, vamos a orar y así nos despedimos de este estudio en este momento. Amado Dios, te agradecemos, Señor, por esta oportunidad de estudiar tu palabra, Señor, y de poder reconocer, Padre, que tu gracia es tal que nos amas. Pero nos amas tanto, Señor, que no nos quieres dejar como estamos, sino quieres que podamos mejorar, Señor, para nosotros mismos, mejorar para ti. Ayúdanos y guíanos, Señor, danos claridad y sabiduría para que estos temas, Señor, los temas de la sociedad, no influyan en nuestras vidas de tal manera que nos olvidemos de lo que dice tu palabra. Ayúdanos a vivir y a tratar a otros con amor, Padre, a poder dar testimonio de lo que tu palabra enseña para la edificación de los que nos rodean. Te agradecemos esta oportunidad y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que Dios les bendiga entonces a todos los que se han conectado con nosotros. Bendiciones. Y seguimos así mismo acá con nuestro estudio. Bendiciones.